En la historia y prehistoria de la península ibérica hay dos fechas que resultan trascendentales: 2200 y 1300 a.C. Por supuesto, al ser dataciones de la prehistoria, no son fechas exactas, sino bailando en un rango de 50 años arriba o abajo. Casi nadie las conocerá, pero su relevancia es significativa porque implican la destrucción de lo viejo y la aparición de algo nuevo. Es decir, son dataciones de cambio de paradigma. Y entre medias, en esos 900 años aproximadamente, en ese casi milenio, fue cuando se desarrolló la Edad de Bronce, al menos en sus periodos inicial y pleno. De este intervalo, los arqueólogos rescatan sobre todo dos civilizaciones: la cultura del Argar o argárica y el bronce mancheco o cultura de las motillas. Dos pueblos misteriosos, repletos de enigmas, por su carácter introspectivo, endogámico incluso, con tendencia a apartarse del exterior. Aunque posiblemente el mayor interrogante con respecto a los mismos no sea tanto su idiosincrasia de pueblos cerrados, sino lo que los llevó a adoptar dicho comportamiento. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, bienvenidos al Gato de Ugarit, un programa de historia planteada desde la heterodoxia y la especulación. Misterios arqueológicos, imperios olvidados, viajeros intrépidos, intrigantes relatos. A nivel mundial, la Edad de Bronce supuso el periodo de conformación de los primeros estados. En el ámbito del Mediterráneo oriental, por ejemplo, se nos ofrece el encuentro en el mismo espacio de una serie de grandes imperios, como fueron la Creta minoica de palacios laberínticos, los hititas con sus miles de dioses, la Micenas de los aqueos y la guerra de Troya, el Egipto de los grandes templos, los cananeos y las ciudades de Levante como Ugarit. Todos soportados en el uso y dominio del bronce. Ya saben, la aleación de cobre y estaño. El metal más poderoso descubierto hasta ese momento, el más duro, con el que se construían las mejores herramientas, sustituyendo plenamente la piedra pulida de las etapas anteriores. Pero, sobre todo, con el bronce se moldeaban las mejores armas. La Edad de Bronce es la era de emergencia del soldado, de los ejércitos profesionales. Las armas de bronce permitían a quien las poseyera doblegar al resto de la población. Y el bronce era un metal escaso porque escaso no es que fuera el cobre, con importantes vetas en lugares como Chipre, pero sí lo era el estaño, por el cual había que desplazarse hasta el centro de Asia. Los estados, los imperios, los gobernantes monopolizaban el estaño, y por ello el bronce, y en consecuencia las gentes estaban sometidas a su poder. Respecto a la península ibérica, hay dos fechas clave a tener en cuenta. La primera es la del 2200 a.C. Termina el Calcolítico, la Edad de Cobre. En ella las herramientas que se empleaban seguían siendo de piedra pulida, como en el Neolítico, pero se empezaron a fundir metales, en especial el cobre, centrándose en elementos decorativos. El Calcolítico peninsular fue un periodo vibrante, hasta un punto que no podemos imaginar. Continuando al Neolítico, se erigieron del orden de centenares de monumentos, que no son otros que los dólmenes, que prácticamente en cualquier lado podemos ver. Así como innovaciones tecnológicas como los zolos, construcciones de falsa cúpula, adelantándose muchos siglos a otros lugares del mundo. Se formaron enormes poblados conectados con el comercio internacional, como el de Valencina, cerca de Sevilla, la Pijotilla, en la provincia de Badajoz, Marroquíes Bajos, en Jaén, o los Millares, en Almería, con productos como el ámbar, el marfil y la cerámica de vaso campaniforme. Pero, hacia el 2200 a.C., este mundo colapsó. ¿Por qué y cómo lo hizo? No se sabe con claridad. Suponemos que hubo violencia, y eso lo suponemos por los análisis genéticos que se han hecho.
Por esas fechas, en el suelo patrio, irrumpió el pueblo Yannaya, que eran pastores procedentes de las llanuras del Don, en la actual Ucrania, al norte del mar Caspio. Fueron los primeros en domesticar el caballo, los primeros en usar carros de combate, y los análisis de ADN certifican que en un periodo de 100 o 200 años, la práctica totalidad de la población masculina de la península ibérica del Calcolítico, la femenina no sufrió este varapalo, fue reemplazada por estos jinetes de las estepas. Por eso suponemos que hubo violencia, porque por lo demás, a excepción de algún hallazgo casual de ritos de sacrificio, no se han encontrado rastros de batalla, ni de masacres o matanzas, o siquiera ruedas de carro o depósitos de armamento. En cualquier caso, en el 2200 AC, el Calcolítico colapsó, y la siguiente etapa en la historia peninsular se extendió hacia el 1300 AC. La llamamos Edad de Bronce. Sin embargo, tiene poco que ver con la Edad de Bronce a escala mundial tal como la ha descrito. Primero por el metal empleado. En la península no se usó el bronce tal como la aleación que tenemos en mente, es decir, cobre más estaño. En su lugar se utilizó el llamado cobre arsenical, esto es, cobre más arsénico, más duro que el cobre a secas, con el que se moldeaban armas como cabezas de hacha y alabardas, pero sin llegar a la versatilidad y dureza del bronce. Además, por lo que hemos encontrado en los yacimientos, hubo muy poco metal. El poseer un puñal, una punta de flecha o aunque fuera una aguja, era un tesoro, una rareza que se conservaba y se transmitía de generación en generación. Por este motivo, los útiles de piedra se siguieron empleando de manera masiva. Otro detalle en el que la península difiere es la falta de arte. Esto es extrañísimo. En el Calcolítico, justo antes, hay un interés por confeccionar elementos artísticos destinados a usos religiosos, entre otros, como ídolos tallados en hueso, placas de oro decoradas, estelas grabadas en piedra, pinturas rupestres, incisiones en las piezas cerámicas, sobre todo los famosos oculados, correspondiente a la supuesta diosa con ojos de lechuza. Pero llega el bronce y todo esto desaparece. Hay que esperar al 1300 AC para que de manera general vuelva a haber arte figurativo. Es cierto que quizás nos falten soportes. Puede que pintaran en las paredes de las casas o sobre cuero, sobre sus ropas, pero estos elementos no nos han llegado porque son perecederos. De cualquier modo, resulta significativo. No hay decoración apenas en los ajuares. Todo se vuelve minimalista. Anillos, una diadema de plata con un óvalo que cae sobre la nariz, cerámica muy pulida con el aspecto de metal bruñido, pero sin decoración de ningún tipo. Y, si fuera poco, los mausoleos desaparecen. Me refiero a que se dejan de construir tumbas monumentales como dólmenes o zolos, con tan solo algún ejemplo aislado como el túmulo de Pocapucheros, cerca de Ciudad Real. En su lugar, las familias enterraban a sus familiares bajo el suelo de las casas, tal como oyen, o detrás de las paredes. Se convivía codo con los parientes ya desaparecidos. En resumen, un cúmulo de singularidades que me llegan a la siguiente conclusión. El 2200 a.C. no tendría que ser recordado como la fecha del final del Calcolítico y el comienzo de la Edad de Bronce, sino más bien como la fecha de la desconexión. El mundo ibérico quedó desconectado del panorama internacional y por ello surgieron civilizaciones absolutamente singulares respecto a lo que ocurría en otros contextos. Habrá quien no esté de acuerdo con este planteamiento. Por supuesto que hubo comercio, contactos. Se han encontrado botones de marfil de elefante además de otros objetos. La cultura argárica además se posicionaba en el sureste peninsular, en contacto con el Mediterráneo, en las costas a donde arribarían los navegantes venidos de Oriente. Así como muchos de los poblados fortificados se situaban en zonas de paso, como si vigilaran las rutas de intercambio de productos.
Sin embargo, estos productos se han hallado en mucha menor cantidad que en el Calcolítico y también en menor cuantía que con respecto a las fechas posteriores al 1300 AC, cuando este mundo desapareció. Porque, como argumentos a favor de la desconexión, tenemos, por ejemplo, el uso del cobre arsenical en vez de bronce, siendo el cobre arsenical el metal que trajeron los jinetes yannayas. Porque, de haber habido comercio intenso, habríamos aprendido antes a usar bronce, tal como sucedió a partir del 1300 AC. También está la cuestión del arte. Si hubiera habido comercio trasiego de productos de lujo, habría habido imitación de elementos venidos de fuera, como sucedió posteriormente con los fenicios. Pero sobre todo, tenemos el hecho de que fueran culturas tan cerradas. Como he dicho, los arqueólogos destacan de esta época dos civilizaciones, el Argar y las Motillas en la Mancha. Por supuesto hubo otras, como el bronce valenciano, el del suroeste, la cultura de Cógotas en la meseta norte, el bronce atlántico en la zona de Galicia. Pero la existencia de yacimientos en estas áreas es casi testimonial y usualmente tardía, hacia el final del periodo. Por lo tanto, hablamos principalmente de estas dos. El Argar se extendió por el sureste peninsular, en las provincias de Almería, Granada y Murcia, y el bronce manchego en La Mancha, Ciudad Real, Albacete y Cuenca. Ambas civilizaciones presentan rasgos comunes. Por ejemplo, hemos dicho que en el Calcolítico existieron enormes poblados de decenas y centenares de hectáreas de extensión. Pues en el bronce encontramos en sustitución núcleos de población mucho más pequeños y además con una componente ultradefensiva. El Argar se caracterizó por fortificaciones de pequeño tamaño, normalmente de no más de 100 o 200 habitantes, alcanzando el de mayor cuantía apenas el millar, encaramados en cerros y lugares casi inaccesibles. En La Mancha más o menos tenemos un tanto de lo mismo, con una distinción en que hay dos tipos de poblados. Están las fortificaciones en altura sobre cerros, como el yacimiento de la Encantada, y las motillas, que son construcciones en llano. Estas últimas son muy curiosas. En La Mancha apenas hay agua superficial, con excepción de los humedales, y para hallarla hay que cavar pozos hasta los acuíferos. Y una motilla consiste en, cuando ya se ha excavado un pozo, construir una fortificación alrededor para defender el agua. Se las llama motillas porque, una vez abandonadas y sepultadas por el paso del tiempo, se vieron como montículos, motas pequeñas en la soberbia llanura manchega que se extiende por centenares de kilómetros cuadrados. Aparte, en ambas culturas dichos poblados se situaban con frecuencia no muy alejados entre sí, a distancias no superiores a 5 o 6 kilómetros, formando como alineamiento seguramente para poder enviarse mensajes. En resumen, constituían redes de pequeños asentamientos muy fuertemente fortificados en el territorio. Hay más coincidencias, como la estratificación social. Por muy pequeño que fuera el poblado, había distinción social entre sus habitantes. En la cultura argárica se reconoce un sistema de castas con los guerreros como clase superior y dominante, en el medio los agricultores y artesanos y finalmente los siervos. Así como eran sociedades endogámicas y muy cerradas que apenas se mezclaban con elementos del exterior. Por ejemplo, en el Argar, los guerreros se casarían con hijas de la casta guerrera de otros poblados argáricos, y así sucesivamente. Dicho todo esto, una pregunta a plantear, tanto sobre la una como sobre la otra, sería la siguiente. ¿De qué se defendían? ¿A quién temían? ¿Por qué se aislaban del exterior? Esta componente ultradefensiva que he comentado es relativamente nueva. En el panorama previo apenas había murallas. Tenemos castros fortificados como el de Zambullal, al norte de Lisboa, o el recinto de los Millares. No obstante, estos elementos defensivos parecen faltar en otros núcleos, mucho más grandes como Marroquíes Bajos, Valencina o La Pijotilla. En otras palabras, escaseaban
en la mayor parte de la península. Una teoría sería que en ese mundo del Calcolítico habría sus conflictos, sus rencillas, sus enfrentamientos, sobre todo cerca del mar con los piratas. Pero no habría soldados profesionales. Quien quisiera atacar a otro tomaría lo que tuviera a mano, la azada de piedra, lo que fuera, y atacaría. Una prueba de esto estaría en que no se han conservado representaciones de guerreros del Calcolítico. Pero durante el bronce, aunque aquí no hubiera bronce, sino cobre arsenical, sería distinto. Se podían moldear puntas de alabardas, cabezas de hacha y puñales largos. Y esto supondría una diferencia entre quienes las poseían y quienes no. Apareció la figura del guerrero y de la casta guerrera, como personas que comprobaron que podían obligar a otras a través de la fuerza a trabajar para ellos. Y con este propósito se constituyeron sociedades de castas tal como hemos visto. Entonces, ¿por qué eran sociedades cerradas? Una posible interpretación nos diría que eran cerradas porque estaban constituidas por los guerreros y todas aquellas personas que trabajaban para ellos. Eran cerradas para ejercer un control férreo sobre las clases inferiores, porque si fueran abiertas estas personas podrían huir. Es decir, se fortificaban no para defenderse de la fuera, sino para mantenerse dentro y no dejar salir. El caso es que esta idea del enclaustramiento parece confirmarse porque, aparte de los poblados de estas culturas, apenas se ha encontrado más de esta época. Alguna aldea, alguna fortificación aislada, pero nada relevante en comparación con lo que hubo antes del 2200 AC, así como habrá después del 1300 AC. No obstante, afirmar esto sería señalar que áreas que habitualmente han sido de las más densamente pobladas a lo largo de la historia, como el Valle del Guadalquivir, y que hoy en día lo siguen siendo, estarían casi desiertas. Y esto sencillamente no es viable, no es creíble, tiene que haber más. Otra explicación. Por ejemplo, que hubiera población, pero que no residieran en aldeas que hubieran dejado restos, sino con otras disposiciones, probablemente nomádicas, viajeras, líquidas. Pero no nos desviemos, esto será ya para otro programa. Hemos ofrecido la posibilidad de que fueran cerradas porque los guerreros las quisieran así, para controlar mejor a sus siervos. Ahora bien, supongamos esto. Hace poco visité Castellón Alto en Galera, provincia de Granada, uno de los pocos poblados argáricos abiertos al público. En un cerro escarpado, junto a un valle fluvial, las casas casi colgadas del barranco. De hecho, una buena parte de los esqueletos que se han encontrado murió por despeñarse. Esto es, por caerse por el precipicio. Por mucho que, como guerrero, quisiera vigilar de cerca a mis súbditos, hay que tener ganas para vivir así. Otro yacimiento que he visitado es la Motilla del Azuer, en La Mancha. Una fortificación ciertamente singular, una torre al lado de un pozo y alrededor círculos de murallas. Pudiera ser que el señor de la torre construyera aquello para amedrentar al resto de pobladores. Mas, fijarse en este detalle. La fortificación se halla en el fondo de una vaguada y desde lo alto de la torre no se alcanza a otear a lo lejos. La vista no rebasa las cimas de los alcores alrededor de la vaguada, como si no quisieran que los vieran. Si alguien diera con la motilla que fuera por casualidad, en ese caso las fortificaciones, la torre serviría para protegerse. Pero mejor que no supieran dónde estaban. Resumiendo, casas en zonas en exceso escarpadas para regentar una vida cómoda, torres altas para encastillarse pero no lo suficiente para que no los vieran desde la distancia. De nuevo el interrogante, ¿de quién se defendían? ¿A quién temían para aislarse de ese modo? He dicho que el 2200 AC fue la fecha de la desconexión, probablemente porque los yannayas irrumpieron, lo cambiaron todo, pero también porque en el centro del mundo en aquel momento, en el Mediterráneo oriental, con los minoicos y los egipcios, quizás no sintieran interés por lo que aquí ocurría, no hubiera gran cosa que les llamara la atención. Por ende, no vino nadie para alterar nuestra situación. Sin embargo, eso cambió hacia el 1400 a.C.
Las minas de estaño eran escasas y estaban lejos. Este metal se volvió cada vez más importante y las civilizaciones del Mediterráneo oriental empezaron a explorar otras zonas. De esta época provienen los restos más antiguos de cerámica extranjeros hallados en la península, en concreto cerámica micénica, esto es, griega antigua. Y curiosamente no fueron encontrados ni en el Argar ni en La Mancha, sino en Córdoba, un área aparentemente menos desarrollada y despoblada en esa época. De este tiempo también proceden los orígenes del bronce atlántico en Galicia, ligados a la explotación precisamente de las minas de estaño en la región. En resumen, se estaba produciendo la reconexión con el resto del mundo. Y nuestros protagonistas, tanto el Argar como las Motillas, no estaban participando de ello. Se data su desaparición en el 1300 AC. Se indican como razones un cambio climático que produjo sequías. También a causa de la dieta, porque su diversidad alimenticia era más bien escasa y eso motivaba problemas como la descalcificación. Pero, ahora planteo, ¿y si fue producto de que las circunstancias en el entorno estuvieran cambiando y ya no tuviera sentido vivir de ese modo en sociedades tan cerradas? En definitivas cuentas, si el 2200 AC es la fecha de la desconexión, el 1300 a.C. sería el momento de la reconexión. De hecho, a partir de ese instante ya sí tenemos bronce, se retoma la actividad artística y surgen realidades como Tartessos. Y, entre medias, en ese casi milenio, la época del aislamiento. Desconexión, aislamiento, reconexión. No sé si alguien estará de acuerdo con esta nomenclatura. En cualquier caso, vamos concluyendo por hoy. Esperando que les haya resultado de interés, nos despedimos aquí en El Gato de Ugarit. Buenas tardes, buenos días, buenas noches y recuerden, no son más que especulaciones.